I'm interested to know something. From what countries are all the people from that are listening tonight? I think our reader was from Peru, is that correct? Me interesa saber de qué países están participando todos. El lector estaba en Lima, Perú, ¿verdad? Tenemos de Argentina, de Brasil, Panamá, México. Hay personas en Estados Unidos, en Canadá. ¿Quién más? ¿Me falta algún país? A ver, que alguien me diga. Colombia. Colombia, sí, por supuesto, Colombia. Nice, so beautiful. So at least 6 different countries, 6, 7, maybe 8 countries. Muy hermoso, por lo menos 6 o 7 países distintos. Sí. Yes. So it is so nice. Let me tell you one thing very quickly that the reader made me think of. Quisiera comentarles algo en lo que me llevó a pensar el lector. So for my friends who are listening from Peru, I just wanted to tell you about someone that I knew many years ago. Para los discípulos y amigos que están escuchando desde Perú, quisiera contarles algo sobre alguien que conocí hace muchos años. In the old days when I would spend time in New York City with Hariharananda, Hace tiempos, cuando yo dedicaba tiempo a estar con Hariharananda en la ciudad de Nueva York, I had a good friend there who was from Peru. tuve un muy buen amigo peruano. He was such a beautiful man and so devoted to Hariharananda. Era un hombre sumamente hermoso, sumamente dedicado a Hariharananda. He was a person just full of love, very spiritual person. Era una persona llena de amor, una persona muy espiritual. So one day we were in a group, we were all meditating with Hariharananda. Un día estábamos reunidos meditando en grupo con Hariharananda. And after the meditation, my friend from Peru and I are leaving and we're walking down the sidewalk. Y después de la meditación, ese amigo peruano que yo tenía y yo salíamos y estábamos caminando por la acera. And he says to me, Y él me dijo, he said, I was so deep that I don't know if I was meditating or sleeping. yo estuve tan concentrado, tan profundamente concentrado, que no sé si estuve meditando o durmiendo. So, so thank you for coming to me today from Peru and reminding me of my friend. Así que muchas gracias por dirigirme estas palabras a mí hoy desde Perú. Esto me hizo recordar a mi amigo. So, as I was thinking, what should we talk about tonight? Al pensar en qué tema tratar esta noche, Of course, I thought we could talk about, some teaching. There are many different teachings we could talk about. claro que pensé en muchas enseñanzas que podríamos ver. But what I was thinking is that just last month, we were all together at the ashram in Florida to celebrate the 25th anniversary of the beginning of this ashram. Pero también pensé que apenas el mes pasado nos reunimos en la Florida para celebrar los 25 años de la fundación de ese ashram. And one of the things that we did each day during this program at the ashram Y uno de los actos que se celebraron todos los días en el programa de esa conmemoración en el ashram was that the teachers who were in attendance each shared
a little bit about their experiences with Hariharananda. Consistió en que los maestros que estaban presentes, los yogacharyas, compartieron en una sesión que se celebró durante 1 hora todos los días sus enseñanzas y sus aprendizajes de su reunión con Hariharananda. And one of the things that I shared was about my initiation day and the first day that I met Hariharananda. And I thought maybe you would like to hear that also. Y una de las cosas que yo compartí en una de esas sesiones, en esa celebración, fue mi iniciación con Hariharananda y las enseñanzas y aprendizajes que obtuve. Because one of the things that all of us old disciples have discovered Porque una de las cosas que aquellos discípulos que somos ya de alguna antigüedad hemos descubierto, that as the years go by, there are more and more people in Kriya who never had the opportunity to meet Hariharananda in person. es que a medida que pasan los años, cada vez hay más gente, más kriyavanes, que no tuvieron la oportunidad de conocer a Hariharananda. So those of us who were fortunate enough to know Baba, Y para aquellos de nosotros que tuvimos la fortuna de haber conocido a Baba, it's our privilege to do our best to help you to know a little more about him and to connect a little more with him. representa para nosotros un verdadero privilegio contribuir a que ustedes conozcan un poco más a Hariharananda y se sientan más cercanos a Hariharananda. So when I met Hariharananda for the first time was in January of 1988. La primera vez que conocí a Hariharananda fue en enero de 1988. So I was living in Los Angeles at the time. Yo estaba viviendo en la ciudad de Los Ángeles entonces. And just started having some spontaneous inner call to explore spiritual life. Y experimenté un llamado interior para explorar la vida espiritual. And I would go to different churches on Sunday. I would read many different books, go to spiritual bookstores, do all those sorts of things. Y los domingos yo iba a distintas iglesias, leía obras espirituales y ese tipo de cosas. And even though all of that was nice, I just wasn't feeling any power in it. I wasn't giving any direction as to what should I do. Y a pesar de que todo esto era muy agradable, yo realmente no sentía que hubiera como un poder en todo esto y no sentía que tuviera un sentido de orientación en cuanto a qué debería hacer. I was a musician at the time, and a new person joined the band that I was in. Entonces yo era músico y un nuevo miembro llegó a la banda en la que yo tocaba. And I would go to his apartment to pick him up for rehearsal or to go to jobs. Y a esta persona nueva, un nuevo miembro de la banda, yo iba a recogerlo para ensayos o para las sesiones de trabajo que teníamos. And I noticed in his apartment he had spiritual books and paintings and things on the wall that all looked very spiritual. Y me di cuenta que tenía libros espirituales en su apartamento y objetos de índole espiritual. So I told him I was searching, and did he have anything that he would recommend to me? Entonces yo le dije que yo andaba buscando y le pregunté si tenía algo que me recomendara. And I think, like many of you, I was given a copy of Autobiography of a Yogi. Y al igual que le ocurrió a muchísimos de ustedes,
se me entregó en ese momento una copia de la autobiografía de un yogi. I had only had the book for a few weeks and just had been able to read a little bit. Solo tuve el libro conmigo unas pocas semanas y alcancé a leer un poco nomás. When my friend told me that there was this Swami from India coming to San Francisco the following week. Cuando ese amigo me contó que venía un swami de la India a San Francisco la siguiente semana. My friend had learned Kriya Yoga from him the year before, and he was going to go see him and asked if I would like to come. Ese amigo mío se había iniciado, había aprendido Kriya Yoga con ese swami de la India el año anterior. Y al regresar a la ciudad, me preguntó a mí si quería acompañarlo para ir donde este swami. So I really didn't know very much about any of this, but I was very interested and something made me want to go. Yo no conocía mucho al respecto, sin embargo, algo me motivó a ir y quise ir. So as you know, the normal way that we do Kriya programs, Ustedes conocen la forma en que se realizan los programas de Kriya Yoga. we have the public lecture Friday night, initiation on Saturday. The program continues through Sunday like this. Se acostumbra celebrar la charla introductoria al público un viernes en la noche y luego el sábado y el domingo el programa de iniciaciones. For some reason, this program, they were having the public lecture on Thursday night. Pero por alguna razón, en esta ocasión, se estaba celebrando la charla dirigida al público el jueves por la noche y no el viernes. And in addition to playing music, I had a daytime job, so I couldn't leave until Friday to drive to San Francisco. Y además de ser músico, yo también tenía un trabajo, estaba empleado en horas diurnas y yo no podía manejar desde Los Ángeles hasta San Francisco. So I never got the benefit of the introduction lecture about Kriya Yoga. Yo no podía manejar para estar en San Francisco el jueves, así que me la perdí esa charla introductoria, no recibí el beneficio de escuchar esa presentación de la Kriya Yoga. My friend just knew that we were supposed to show up Saturday morning with 5 fruits and 5 flowers and donation to take initiation. Lo único que mi amigo sabía y me lo dijo es que debíamos llegar el sábado en la mañana con 5 flores, 5 frutas y una donación para el programa de iniciación el sábado por la mañana. So we drove up on Friday, took the whole day to drive. It's a long distance. Así que salimos el viernes, nos tomó todo el día conducir hasta San Francisco, la distancia es larga. Friday night, I didn't sleep at all. Ese viernes por la noche yo no dormí nada. Because I didn't know anything. All I knew, the word initiation sounded very scary. Así que yo realmente no sabía nada. Lo único en que pensaba es que la palabra iniciación sonaba un poco asustadora. I was thinking, was I going to get into a cult or what was going to happen to me? I was very nervous. Estaba muy nervioso y pensaba, ¿será que me voy a meter a un culto? ¿Qué va a pasar conmigo? So the next morning, we show up at the place where the initiations are happening. A la mañana siguiente, fuimos al lugar donde se estaba dando la iniciación. It's on an upper floor of an apartment building. Era un piso superior de un edificio de apartamentos.
big glass windows looking out over San Francisco Bay with a view of the Golden Gate Bridge. Y había grandes ventanales con una vista entera de la bahía de San Francisco, en la cual se veía el puente Golden Gate, el portal de oro, el famoso puente de San Francisco. And there were maybe about 40 people there, some of them taking initiation like me, others who were already practicing Kriya there to see Gurudev. Había unas 40 personas reunidas allí, algunos de los cuales ya habían sido iniciados y estaban allí para estar con Gurudev, y otros iban a recibir iniciación. So I sat in the middle of the crowd, just sitting on the floor, waiting for Gurudev to come in. Estábamos sentados en el piso, yo me senté más o menos en la mitad del salón, estábamos esperando que ingresara Gurudev. I was full of anxiety, still very nervous, unsure of what was going to happen. Yo estaba muy ansioso y muy nervioso, sin saber y a la expectativa de lo que podría pasar. Then Hariharananda came out of the bedroom and walked into the living room where we were all sitting. Y al momento Hariharananda salió del cuarto de la habitación donde estaba e ingresó a la sala, al salón donde estábamos reunidos. And the moment that my eyes saw him, En el momento mismo en que mis ojos lo vieron, like flipping a switch, all the anxiety disappeared. como cuestión de mover un interruptor, toda mi ansiedad desapareció al instante And I was completely peaceful. y estuve perfectamente en paz. He hadn't even said a word. It was just seeing him. Él todavía no había dicho ni una palabra. Con tan solo verlo me pasó esto. As they say, just his darshan. Como dicen, con tan solo el darshan del gurú. And then when he started speaking, Y luego cuando comenzó a hablar, the words he said, they were like beautiful bells in my head. sus palabras eran como hermosas campanas en mi cabeza. He was saying, you are all the children of God. Decía, ustedes todos son hijos de Dios. And that the living power of God dwells within you. Y el poder vivo de Dios mora en ustedes. So then, as Baba's continuing to talk, if you remember from your initiation time, sometimes we like to teach the bow technique, teach the Om technique before we start doing the initiations. Y como podrán recordar ustedes que hayan sido ya iniciados en los momentos previos a la iniciación personal de cada uno, se enseña a los demás y a todos los asistentes a practicar la técnica de la inclinación y la técnica que permite escuchar el sonido divino. Yes. So not always, but many times when there's a large number of people to initiate, this allows people to be practicing something while the initiations are happening. Cuando siempre hay un volumen de personas para la iniciación, no siempre, pero a veces se hace esto, lo que le permite a las demás personas, mientras que otras se están iniciando, practicar algo. So Hariharananda is going to teach these techniques. Y Hariharananda empezó a enseñar estas técnicas. And he points to me and he says, you, sir, come up here. Y con el dedo me señala a mí y me dice, usted, señor, venga para acá.
So I come up front and he has me turn around so I'm facing all the other people. Así que pues yo paso al frente y él me pide que me voltee para que yo esté de cara a todos los demás. So I'm sitting on the floor with legs crossed. Así que yo estoy sentado en el piso con las piernas cruzadas. And Baba sits so close to me that when he crosses his leg, his one leg is on top of my leg. Y Baba Hariharananda se sienta al lado mío, tan cerca que cuando él se sienta con las piernas cruzadas en el piso, una de sus rodillas queda encima de una de mis rodillas. So we're both sitting facing all the people. Y así estamos los dos sentados frente a todos los demás. And Baba says, so you take a deep breath and you bow forward like this. Y Baba dice, bueno, ahora tomen una inhalación profunda e inclínense de esta manera. And he takes his hand on my head and pushes me down forward like this. Y con la mano, me pone la mano en la parte de atrás de mi cabeza y me empuja hacia abajo para que me incline. And then he says, now you turn to the right. Y luego dice, ahora giren al lado derecho. And he takes his hand and pushes me over to this side. Y con su mano me empuja la cabeza a un lado. Go like this through the whole bow. He shows Y así everyone. fue toda la inclinación. So he takes his hand. He tells me, then sit up straight. Y luego desde la frente me empuja hacia atrás y me dice, y ahora siéntense derechos. And he takes his own finger Y con su propio dedo índice and puts it deep in my ear and says, now you listen to the divine sound. me introduce su dedo en mi oído bien profundamente y dice, ahora escuchen el sonido divino. So he keeps me just sitting there as he continues to talk right up until the time he starts to do initiation with his leg on top of my leg. Y así estuvimos durante todo el momento en que dio sus explicaciones, todo el tiempo con su rodilla encima de mi rodilla. So now it's time to start the initiations. Llegó el momento de comenzar las iniciaciones. Gurudev was in the middle, Gurudev estaba en la mitad and he had one Swami on one side of him also to do some of the initiations. y él estaba acompañado de un swami que le iba a colaborar con las iniciaciones. And an American woman, Yogacharya, on the other side, also to do some of the initiations. Y una dama norteamericana, una Yogacharya, o sea, una líder laica, que también iba a colaborar con este proceso de las iniciaciones. But I was so fortunate Pero yo fui así de afortunado, because Baba just said when it was time to start the initiations, you turn around, face me, and he initiated me. porque cuando llegó el momento de la iniciación, Baba sencillamente me dijo, ahora voltéate. Y yo quedé frente a él y él me inició. So the initiations were over and everyone went back to their place. Bueno, terminaron las iniciaciones y cada persona regresó a su lugar. And Baba is giving some spiritual teachings and talking about the techniques. Y Baba estaba dando enseñanzas espirituales y estaba hablando sobre las técnicas. So he looks out the window and gestures out the window like this. Y él mira por esas ventanas desde las cuales se veía la bahía de San Francisco y señala con el dedo. And he says, this bridge, what is this bridge? Y señala el puente y dice, ¿y este puente? ¿Qué puente es este? Now, this is important for me to just back up for a moment to tell you this part. Ahora voy a regresar un poquitito en el tiempo porque es importante que les cuente algo que ocurrió antes. Baba was staying in that apartment in the city
but we stayed the night before on the other side of the Golden Gate Bridge. Baba se estaba quedando en ese apartamento, en ese edificio de apartamentos, en ese lado de la bahía. Pero el amigo con quien yo viajé desde la ciudad de San Francisco el día anterior y yo estábamos quedándonos al otro lado de la bahía, al otro lado del puente. He never went to the other side of the Golden Gate Bridge. There was no reason for him to go there. Y Baba nunca atravesó el puente, no hubo razón alguna por la cual tuviera que hacerlo. When we were driving into the city that morning, as we were going onto the bridge, Cuando salimos temprano en la mañana para las iniciaciones, al atravesar el puente, I noticed a sign that said, observé un aviso que decía: the toll for the bridge is $1 on weekdays and $2 on weekends. el peaje para cruzar el puente es de $1 los días hábiles y los fines de semana $2. I just noticed the sign. I didn't say anything to anyone about it. Yo simplemente observé ese aviso y no comenté nada sobre ese aviso con nadie. So now back to Baba. Bueno, ahora regresemos a Baba. He says, this bridge, what is this bridge? Cuando dijo: ¿y este puente? ¿Qué puente es este? The woman Yogacharya sitting next to him says, that is the Golden Gate, Baba. La dama Yogacharya que estaba sentada al lado de él le dijo: Baba, ese es el puente Golden Gate, el famoso puente Portal de Oro de San Francisco. And Baba says, no, that is not the Golden Gate. Y Baba le dice: no, ese no es el Golden Gate. He said, this is the Golden Gate. Le dice: este es el Portal de Oro, señalando el entrecejo. Right? Pointing to the third eye. Señalando el tercer ojo. And then he paused for a moment and said, Y luego pausó un momento y dijo: but you don't have to pay twice on Saturdays. y no hay que pagar doble los sábados. So I was very, very stunned by this. Yo quedé asombrado al escuchar esto. I knew immediately that he was able to know what was in my mind. De inmediato comprendí que él podía conocer lo que yo estaba pensando. So that was one of the first very special moments with Hariharananda. Ese fue uno de muchos momentos especiales con Hariharananda. After the day had ended, Luego de que terminó el día, everyone was getting ready to leave, and I wanted to ask Baba if I could have a photo with him. ya todo el mundo se estaba alistando para irse y yo le pedí a Baba el favor de permitirnos tomarnos una foto con él. So I went up to him and asked him. I wasn't sure how he would react. I said, Swamiji, that's what we called him, could I get a photo with you? Y yo me le acerqué humildemente, no sabía cómo iba a reaccionar, preguntándole: Swamiji, así nos dirigíamos a él, Swamiji, ¿nos permite tomarnos una foto con usted? He was so kind and so sweet. He said, yes, yes, surely. Fue muy amable y dijo: sí, sí, claro que sí. So if you all remember, in those days, we just had the big 35mm cameras. We didn't have our phones then. Podrán recordar quizá ustedes que entonces no existían las cámaras en los teléfonos celulares, no había ni siquiera celulares y teníamos unas cámaras grandes de 35 milímetros. So I ran to my camera bag, pulled out the camera,
gave it to a person. Así que yo corrí a buscar el estuche donde tenía mi cámara, saqué la cámara, se la entregué a otra persona. And Hariharananda put me in a big hug, and the person took the photo. Y Hariharananda me abrazó muy efusivamente y la persona tomó la foto. And Baba said, "No light?" Y de pronto Baba dijo, ¿no hay luz? I said, "No light? What do you mean?" He said, "No light," meaning no flash on the camera. Y yo le dije, ¿no hay luz? Baba, ¿qué quiere decir con que no hay luz? Y él me dijo, bueno, obviamente no hay luz. Se refería a que no había flash. I said, "It's in the camera bag. I didn't want to make you wait and take the time to get it out and attach it to the camera." Yo le dije, pues yo tengo el flash en el estuche de la cámara, pero no quise ponerlo a esperar a usted. Así que pedí que se tomara la foto sin flash. He said, "Go and get it. I will wait." Y él dijo, pues ve a buscar el flash, yo espero. So I get it. I put it on. Again, give the camera to the person. Baba puts busco el me in the flash. hug. We take. Le entrego el flash a la persona que tenía la cámara, se coloca el flash, pues regresamos a nuestras posiciones, Baba me vuelve a dar un abrazo enorme y se toma la foto. So of course, the first photo didn't come out at all, and the one with the flash is perfect. Y claro está, la foto que se tomó sin flash no salió nada. Y la que se tomó con flash, perfecta. Let me see if I can show it to you, if this will work. Te las quiero mostrar, espero que la puedan ver. The light is not good, is it? It's not working. Right, we see the image, the figures, but Yes. they are whited out. Too bright. Wait, let me try something. It would be great if we could see it. Thank you. Nope, I have another way. Hang on. Sure. So come with me. I have it hanging on my wall. Vengan conmigo y se las muestro, no desde el celular, sino en la pared. La tengo enmarcada en la pared. Beautiful picture. Is that, you can see? Ay, qué hermosura. Beautiful. Sí. How old were you, David Baba? I was 27. Le pregunté qué edad tenía David Baba y me dice, tenía 27 años. Beautiful picture. So, two things I learned on that first day, two important things I learned about Hariharananda on that first day. Así que ese primer día de mi vida con Hariharananda aprendí dos cosas importantes. When he was reading my mind, I learned immediately that he had abilities that you could say are superhuman. Aprendí cuando comprendí que había leído mis pensamientos, que se trataba de una persona que tenía estas habilidades suprahumanas. But with the photo, I don't think that was anything miraculous that he was doing. En cambio, con la foto, ahí yo no pensé que se tratara de algo milagroso, lo que él hubiera hecho. What I learned is that Baba was also very, very practical. Lo que aprendí fue que Baba se trataba de una persona sumamente práctica. Very simple. If you're taking a photo inside, you should use the flash. Muy sencillo, si se toma una fotografía en interiores, se debe usar el flash. So it was an example of this expression, you know, your feet on the ground, but head in the stars. Un perfecto ejemplo de esa expresión que dice, tenía los pies al revés, tenía los ojos en el cielo, por decirlo de alguna manera, pero los pies muy puestos en la tierra también. But the most important thing I learned from that first second that I saw him. Pero lo más importante que aprendí de ese primer segundo en que lo vi.
through all the years I knew him and the time that I spent with him, tomando en cuenta todos los años en que compartí con él y todo el tiempo en que lo conocí. every moment with him I felt Yo sentí que cada momento con él, this is not an ordinary human being. yo captaba que no se trataba de un ser humano común y corriente. Every intuition, every feeling, everything just told you there was something different about this person. Cada momento, cada pensamiento, cada intuición que yo percibía, todo me decía que no se trataba de una persona del común. So the opportunity to meet a living, breathing saint is something that is very special, and I feel a great blessing. Así que esa oportunidad de haber podido conocer y estar con un santo vivo que está frente a uno y que respira, considero que se trata de una enorme bendición. And the last thing I'll say about this, and it's a teaching to us all, Y lo último que quiero decir sobre todo esto, y es una enseñanza para todos nosotros, is that I wondered why it was that he picked me out of that crowd. es lo siguiente. Yo me pregunté por qué me señaló y me escogió a mí entre todas las personas. Why did he show me this special attention? ¿Por qué me dio esta atención especial a mí? Right? I was nobody. ¿Verdad? Yo no era nadie. And I've thought about it for many years, and I'll tell you what I believe. Y lo he pensado muchos años y quiero contarles a qué conclusión he llegado. I know that I am not the best yogi that Hariharananda ever made. Yo sé que yo no soy el mejor yogi que haya conocido en su vida Hariharanandaji. But somehow Baba knew that I would stay with him for the long haul. Pero de alguna manera Baba sabía que yo iba a estar con él a largo plazo. So that what Baba used to say to us was, tie a very tight knot to me, and I will help you to cross the worldly ocean. Y esto me remonta a lo que nos decía Baba. Aten un nudo bien apretado conmigo y yo les ayudaré a cruzar el océano del mundo. So somehow he knew I would do that. De alguna manera él sabía que yo iba a hacer eso. When I didn't even know it myself. Cuando yo mismo no lo sabía. So, sorry to take so much time telling the story. Siento mucho haber tomado todo este tiempo con este relato. So usually you finish in 1 hour. Usualmente ustedes terminan en 1 hora. So do we want to have like a 5-minute meditation to finish? Entonces podríamos meditar unos 5 minutos para terminar. Sí, Yeah. cosas. La historia que dijo David Baba no había sido contada aquí en el satsang, por un lado. This story that you just gifted us with David Baba has not been told in this session. Aha, nice, good. Qué good. bueno. Y lo segundo es que el Kriya del cual hablaba quizás David Baba, quien asiste frecuentemente y devotamente a los satsangs, pues está aquí con nosotros. Entonces, si quieren, después de la meditación, para que hagan un saludo. No entendí esto muy bien, Gustavo. ¿Te acuerdas que él habló de un peruano? Ah, sí, está aquí con nosotros. Ah, Aquí con nosotros, entonces después de la meditación podrían de pronto saludarse. and the second thing Gustavo wants you to know is that the Peruvian
Kriyavan friend you mentioned is here with us now in this meeting. Angelo? Angelo? Sí, Angelo? Angelo. Angelo De Negri. Sí, aquí Angelo está. De Negri. Yes, he's here with us. Really? Really. Where? ¿Dónde está Angelo? Angelo Baba, que te muestres, por favor. Cámara, Angelo. Aquí está, él está ahí, míralo. Angelo, para que te salude. Aquí está, míralo. He's here with us. And Gustavo's saying, and he's asking him to activate his camera. Yeah. I haven't Do you seen see him. him? I haven't seen him in many, many years. No, not yet. I don't see him. Todavía no lo veo, no lo he visto en muchos años. Yo ya veo a Angelo De Negri. Míralo, aquí está. Oh, wait. There he is. Oh, should unmute his microphone. Sí, tienes el micrófono en mudo, Angelo Baba, si quieres, para que te dé un saludo. David Baba también. Espérate. Otra vez. Vamos a Unmute. Ya. Ahí sí. Angelo Baba. Hey, how you been? Oh, my love to you. I'm so happy to see you. I want to cry. Yeah. Me complace verte, quiero llorar, dice David Strassner. I'm so happy you are well. ¿Estás bien? Okay. I just have a little cold now, but I am okay. Otherwise, I am okay. So you're back living in Peru now? No, I am in New York. Oh, you're in New York. I am in New York, yes. Okay, so I need to get your phone number or something at some time. Yeah, okay. I can give to you if you get a pen to write down. If everyone doesn't mind, this is such a beautiful reunion, and maybe I should tell you all one more little Angelo story. Si no les importa que hagamos este intercambio en este momento, dada la feliz oportunidad, dice David Strassner, voy a anotar el número telefónico de Angelo y mientras tanto, si no les importa, me gustaría contarles algo más sobre Angelo. What's the phone number? ¿Cuál es el número telefónico, Angelo? 917. Yep. 753. Yep. 0281. Wait, 02. 0281. 0281. Yes. Is that right? Okay, good. Thank you. 917-753-0281. Exactly. Correct. So I have to say one more little story. Una historia más, un relato más. Okay. So when Hari Harananda was living at the ashram in Florida, Cuando ya estaba viviendo Hariharananda en el ashram en la Florida, so Angelo Bava and I and another friend from New York City named Gary, we all went to see Hari Harananda. Yes. viajamos desde Nueva York a ver a Hariharananda en el ashram de Homestead en la Florida. Angelo, el Yogacharya, David Strassner, y otro amigo, Gary. So we were staying there for a week. So one day we said we're going to take a drive down through the Florida Keys. Y estábamos quedándonos allá una semana y decidimos un día conducir hasta el sur, hasta llegar a los Cayos de la Florida. So we're driving down through the Keys and I'm telling Angelo and Gary about these special deer that live on one of the keys. Y estábamos conduciendo hacia los Cayos, dirigiéndonos hacia el sur, hacia la punta de la Florida, y yo le estaba contando a Angelo y a Gary sobre un venado que habita en uno de los Cayos en la Florida. They're called key deer, and they're very tiny deer, about the size of a large dog. Son unos venados particulares de esa región. Se llaman venados de los Cayos y son pequeños, casi del tamaño de un perro. So we're driving, and Angelo says,
I would love to see one of those deer. Estábamos manejando y Angelo dice, me encantaría poder ver uno de esos venados. And right at that moment, Y en ese instante, like a miracle, como un milagro, there's one of those deer standing right by the side of the road. ahí estaba al lado de la vía uno de esos venados. That was Baba. Oh, like Angelo Baba's words made him materialize. Es como si las palabras de Angelo hubieran hecho materializar ese venado. It was beautiful. So Was it was very nice. so beautiful and so funny. Yes. Hermoso y divertido. And as we're continuing to drive, we see a sign for you can swim with the dolphins. Y seguimos nuestro recorrido y vimos de pronto un aviso que decía, se puede nadar con delfines. And Angelo and I said, oh, that would be a very nice thing to do. Y Angelo y dijimos, uy, sería divertido hacer eso. And Gary said, no, I could never do that. Y Gary, en cambio, dijo, yo sí no haría eso. And we said, why? Dolphins are so nice. Why wouldn't you want to do that? Y le dijimos, ¿y por qué no lo harías? Los delfines son tan agradables, ¿por qué no? And he said, oh, no, dolphins have their moods. Y él dijo, no, es que los delfines son temperamentales. We were laughing and laughing as we were driving. Y nos reímos mientras conducíamos. So this Kriya Yoga that we're all involved in, Entonces, esta práctica del Kriya Yoga en la que estamos todos involucrados, we're a big spiritual family spread all across the world. nos Yes, I believe convierte that. en Yes. una enorme familia espiritual difundida por todo el mundo. No matter what country we're in, no matter what distance we are apart, No importa en qué país estemos y a qué distancia estemos unos de otros, no matter the time that passes between when we get to see each other, y no importa el tiempo que pueda pasar entre las ocasiones en que nos podamos ver. we should all remember that we're part of Hariharananda's spiritual family. He's our spiritual father. Debemos Yes, recordar todos que somos parte de la misma familia de Hariharananda. Y Angelo dice, él es nuestro padre espiritual. so this is a beautiful gift that Hariharananda has given us. Este es un hermoso regalo que nos ha dado Hariharananda. For me, the best thing happened in my life. Para mí es lo mejor que ha ocurrido en mi vida, dice Angelo. Yes, yes. The people in my life outside of my own family Fuera de mi familia, la gente que está en mi vida, that have given me the most love and that are the most important to me are the people in my Kriya family. que me han brindado la mayor cantidad de amor y que me han hecho beneficiar, han sido los miembros de la familia Kriya. Yeah. It's very beautiful. So cultivate the friendships with your fellow Kriyavans and enjoy them. Have fun. Spiritual Yes. life can be fun too. Yes, que this is very, very important. Cultivemos las amistades a través de la familia Kriya y divirtámonos también con la familia Kriya. And Baba, we can still have the short meditation. Okay, yes, sure, surely. Yes. Metí yo la cucharada pidiéndole que si hacemos una meditación cortita. Perdón, Angelo. I'll call you Angelo Baba sometime in the Yeah, next. we talk sometime. Yes. Te van a llamar. Yeah, God bless you. God bless you. God bless you. So let us all close our eyes for a very short meditation. Entonces cerremos todos los ojos para una muy breve meditación. Feel the breath as it's slowly coming in and going out. Sientan la respiración a medida que lentamente entra
y sale, y sale. Feel the presence of the whole body. Sientan la presencia de todo el cuerpo. Let the body relax a little more. Dejemos que el cuerpo se relaje un poco más. Be aware of the mind. Tengamos conciencia de la mente. Allow the mind to slow down and also relax a little more. Permitamos que la mente se desacelere y se tranquilice un poco más. This is what Gurudev called Esto es lo que Gurudev llamó moving from the extrovert state to the introvert state. pasar del estado extrovertido al estado introvertido. Bring the awareness a little more up inside the head. Vamos a dirigir la conciencia un poquito más arriba, al interior de la cabeza. Then inside the top of the head, listen for some divine sound. Y luego en el interior de la cabeza, en la cima, escuchemos algún sonido divino. Feel inside the top of the head for some divine vibration. Percibamos en la coronilla de la cabeza alguna vibración divina. And watch inside the top of the head for some inner light. Y observemos a ver si percibimos en el interior de la cabeza alguna luz interior. We are moving in a very short time from the more gross to the more subtle. Estamos dirigiéndonos en un lapso muy breve de lo más material hacia lo más sutil, lo menos material. From body and the physical breath Desde el cuerpo y la respiración física to the mind, hacia la mente, to the inner light sound vibration, y hacia esa luz interior, ese sonido interior y esa vibración interior. you may perceive one or two or maybe all three of the light vibration. Podrán percibir alguna de estas manifestaciones o dos o quizá las tres manifestaciones. Whatever you're perceiving, Sea lo que sea que ustedes perciban, allow yourself to be drawn into it. permítanse, déjense llevar hacia esas manifestaciones.
Some peace and calmness starts to arise. Empieza a surgir un poco de paz y de calma. And some love for God. Y también amor por Dios. Also be open to receive God's love for you. Bien, debemos estar abiertos a recibir, a percibir el amor de Dios por uno. Sinking more and more into light or sound or vibration. Estamos compenetrándonos cada vez más con la luz o el sonido o la vibración. Peace, calmness, and love. Con la paz, la calma, amor. Now to become a little more subtle. Ahora vamos hacia algo más sutil todavía. Try to perceive that inside is a stillness. Procuremos percibir que al interior hay una quietud. Inside this light, sound, vibration, peace, and love is a stillness. Al interior de esa luz, de ese sonido, de esa vibración, de esa paz y de ese amor, hay una quietud. This is pure consciousness. Esto es conciencia pura. And you are watching from that place. Y ustedes están observando desde ese lugar. This is the source. Esta es la fuente. From this place, Desde este lugar, you can perceive that the mind is there, ready to function. podemos percibir que ahí está la mente lista para funcionar. You can perceive that the body is there, also ready to function. Podemos percibir que ahí también está el cuerpo listo para funcionar. But you can also
perceive that there is something else. Pero también podemos percibir que ahí hay algo más. There is more to you than just the body and the mind. Hay más que tan solo el cuerpo y la mente que lo componen a uno. You are that infinite consciousness. Tú eres esa conciencia infinita. And it is that one consciousness, the one God, Y es esa conciencia el único Dios that has become us all. que se ha hecho lo que somos nosotros todos. Then bring a little awareness back into the mind and the body. Ahora regresamos con un poco de conciencia nuevamente a la mente y al cuerpo. And as you continue your evening, Y al proseguir cada uno con sus actividades de esta noche, try to keep feeling that divine presence. procuremos seguir sintiendo esa presencia divina, The presence of soul, which is your essence. la presencia del alma, que es nuestra esencia. And as Hariharananda taught us, Y tal como nos lo enseñó Hariharananda, feel how that divinity is functioning through you in the world. percibamos cómo esta divinidad opera a través de nosotros en el mundo. So may the blessings of God and gurus be upon you all. Que las bendiciones de Dios y de los gurús estén con todos ustedes. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes. Om. Amen.